Hola, hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con este tutorial, les voy a enseñar a hacer este círculo grande, puesto que vamos a trabajar dos diseños navideños y la plantilla requiere de este círculo. No he cortado el hilo, puesto que en el próximo video vamos a seguir trabajando con este color, entonces no quiero cortarlo. Para ello utilicé una aguja de 5 que sería esta y utilicé lana blanca que sería esta. Es para aguja de 4 a 5 y yo decidí hacerlo con aguja de 5. Entonces, para que no se me haga tan extenso el video, les voy a enseñar a hacer la plantilla y ya ustedes después escogen en los tutoriales qué diseño desean realizar. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, darles mucho like y sobre todo mucho amor a estos videos, puesto que YouTube no está compartiendo mi contenido. Sería de una gran ayuda que ustedes me pudieran colaborar. Bueno, entonces por lo pronto vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestro anillo mágico. Recuerden que en mi canal hay un curso básico a crochet, ahí encuentran anillo mágico, punto medio, punto alto, bueno, todo lo que necesiten para iniciar el crochet. Aquí vamos a ir con un anillo mágico y vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ahora, dentro del anillo mágico vamos a hacer 11 puntos altos, más las 3 cadenas que realizamos serían 12. Entonces vamos 1, 2, 3, 4 y así me voy hasta completar 12 puntos altos dentro del anillo mágico. Cuando los complete regresamos. Bueno, ya completé mis 12 puntos altos. Ahora voy a jalar aquí, voy a cerrar mi anillo mágico y vamos a hacer un 1, 2, 3. En la tercera cadena vamos a hacer un punto deslizado y así es como nos queda la primera vuelta. Ahora vamos con la segunda. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a hacer un punto alto dentro del mismo espacio, o sea que vamos a hacer aumentos. Entonces aquí ya tengo 2 puntos altos dentro del mismo espacio. Lazada, ingreso al próximo espacio y dentro del mismo espacio vamos a hacer otro punto alto, o sea un aumento. En el próximo espacio hacemos un punto alto, dentro del mismo espacio otro punto alto. Entonces en todas vamos a hacer aumento. Aquí punto alto en el próximo espacio y en el mismo espacio otro punto alto que sería el aumento. Entonces en total serían 24 puntos altos. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, aquí ya completé mis 24 puntos altos. Ahora me voy a dirigir a la tercera cadena, 1, 2 y 3. Y voy a hacer un nudo, perdón, un punto deslizado. Y así es como nos queda. Vamos por la tercera vuelta. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ahora me dirijo aquí al próximo espacio y aquí vamos a hacer un punto alto. Entonces vamos un punto alto y dentro del mismo espacio otro punto alto. Me dirijo al próximo espacio, hago un punto alto. Luego paso al próximo espacio y aquí sí vamos a hacer aumento. Entonces un punto alto y dentro del mismo espacio vamos a hacer el aumento. Vamos al próximo espacio, un punto alto.
y en el próximo espacio vamos a hacer el aumento. Entonces un punto alto y dentro del mismo espacio otro punto alto. Y entonces así nos vamos. Aquí un punto alto, aquí dos puntos altos, un punto alto, dos puntos altos. Y así vamos a darle la vuelta a todo nuestro tejido hasta llegar aquí. En total tenemos que completar 36 puntos altos. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya completé mis 36 puntos altos. Vamos 1, 2, 3 en la tercera cadena. Vamos a hacer un punto deslizado. Y así es como nos queda nuestro círculo. Vamos 1, 2, 3. Vamos ahora en la cuarta vuelta. Aquí vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, que representan un punto alto. Me voy al próximo espacio, que sería este. Y vamos a realizar un punto alto. En el próximo espacio vamos a ingresar con un punto alto. Y aquí es donde vamos a hacer nuestro aumento. Entonces aquí, dentro del mismo espacio, vamos a hacer un aumento. Nuevamente en el próximo espacio un punto alto. En el próximo espacio un punto alto. Y aquí en el tercero vamos a hacer un punto alto. Y vamos a hacer el aumento. Entonces así sería un punto alto aquí, dos puntos altos, un punto alto y aquí dos puntos altos. En total tenemos que realizar 48 puntos altos. Cuando llegue aquí, regresa. Bueno, ya terminé mi vuelta. Tengo ya los 48 puntos altos y ahora voy a ingresar a la tercera cadena 1, 2 y 3, que sería acá. Vamos a hacer un punto deslizado y vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahora me dirijo al próximo espacio. Vamos a hacer un punto alto. Me dirijo al próximo espacio. Vamos a hacer un punto alto. Y aquí vamos a realizar nuestro aumento. Entonces vamos a hacer un punto alto. Y dentro del mismo espacio un punto alto. Nuevamente vamos aquí al lado, vamos a hacer un punto alto. En el próximo espacio un punto alto. En el próximo espacio un punto alto. Y aquí vamos a realizar nuestro aumento. Entonces vamos un punto alto y dentro del mismo espacio un punto alto. Entonces la secuencia serían un punto alto, un punto alto, un punto alto, o sea, 3 puntos altos. Y en el cuarto vamos a realizar el aumento, o sea, 2 puntos altos. Un punto alto, un punto alto, un punto alto. Y aquí realizaríamos nuestro aumento, que serían 2 puntos altos. En total tenemos que completar 60 puntos altos. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya terminé mis 60 puntos altos. Vamos 1, 2, 3. Aquí en la tercera cadena voy a ingresar y vamos a realizar un punto deslizado. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, que representan ya un punto alto. Me dirijo al próximo espacio y vamos a realizar un punto alto. Me dirijo al próximo espacio, vamos a hacer un punto alto. Me dirijo al próximo espacio, vamos a realizar un punto alto. Y tenemos aquí 1, 2, 3, 4. O sea que en el quinto espacio, aquí vamos a realizar nuestro aumento. Entonces vamos un punto alto. Y dentro del mismo espacio vamos a realizar el aumento. Ahora nuevamente en el próximo espacio un punto alto.
en el próximo espacio un punto alto, vamos 2, en el próximo espacio un punto alto, vamos 3, en el próximo espacio un punto alto, vamos 4 y en el quinto vamos a realizar nuestro aumento. Entonces aquí vamos un punto alto y aquí vamos en el mismo espacio a realizar nuestro aumento. Y así es como nos queda. Entonces vamos a hacer la misma secuencia alrededor de nuestro círculo, completando 72 puntos altos. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, ya terminé mis 72 puntos altos. Ahora me dirijo 1, 2, 3 a la tercera cadena, ingreso y vamos a hacer un punto deslizado. Y aquí vamos con la próxima vuelta, vamos a realizar 3 cadenas, 1, 2 y 3, que representan un punto alto. Me dirijo al próximo espacio, vamos a hacer un punto alto. Me dirijo al próximo espacio, un punto alto, vamos 3. Me dirijo al próximo espacio, un punto alto, vamos 4. Me dirijo al próximo espacio, hacemos un punto alto, vamos 5. Me dirijo al próximo espacio y en la cesta vamos a hacer el aumento. Entonces vamos un punto alto y dentro del mismo espacio un punto alto. Nuevamente vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos y en el sexto vamos a hacer el aumento. Entonces vamos con un punto alto, 2 puntos altos en el próximo espacio, 3 puntos altos en el próximo espacio, 4 puntos altos en el próximo espacio, 5 puntos altos en el próximo espacio y en el sexto vamos a hacer un punto alto y dentro del mismo espacio vamos a hacer un punto alto, o sea, el aumento. Y así nos vamos alrededor de nuestro círculo hasta completar 84 puntos altos. Cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, y así es como nos queda nuestro círculo. No voy a cortar el hilo porque en el próximo tutorial vamos a seguir trabajando, vamos a realizar ya nuestro diseño de Navidad, el que ustedes hayan elegido. Entonces, por lo pronto no lo voy a cortar. Y ya en el próximo tutorial trabajamos lo que son el diseño, ya como tal el muñeco de Navidad. Bueno, entonces espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, darles mucho like y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.